Marquemos un norte. Periodismo alternativo. Movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Nuestro norte es el sur. Más que interesante. Información alternativa, ciencia, realidades, lo que no se difunde. Queremos compartir la historia de la criminalización de una planta, la marihuana. A través de este informe histórico tal vez se entenderá por qué la marihuana es ilegal, cuáles fueron los intereses detrás de esta medida y por qué en la escuela y liceos intentaron inculcar sin éxito la idea de que consumir cannabis es malo. Probablemente tú eres una de las miles de personas que seguimos preguntándonos el porqué de la prohibición de la marihuana. Más allá de lo ridículo que resulta, si se mira objetivamente, el que los sistemas gubernamentales se hayan autoasignado el poder de prohibir nuestra interacción con una planta, lo cierto es que si nos remitimos a los efectos de la cannabis en la salud física y social, la interrogante se vuelve aún más notable. ¿Por qué es ilegal consumir marihuana si múltiples estudios han confirmado que sus efectos son menos dañinos que los de consumir tabaco para el organismo humano y que sus consecuencias sociales son notablemente menos negativas que las del consumo de alcohol? ¿Por qué se prohíbe el cultivo de esta planta si está comprobado que puede aportar múltiples beneficios desde el plano medicinal hasta la manufactura de productos imprescindibles como el papel, la ropa o incluso proveer de elementos necesarios para la construcción y la gastronomía? A continuación repasaremos algunos datos históricos que ponen en evidencia el valor que otorgaban las sociedades a esta planta previo a su prohibición. La mayoría de estos datos que corresponden a Estados Unidos, ya que este fue el país principal promotor de su prohibición a nivel mundial. Pueden beneficiarse a través de fuentes de conocimientos tradicionalmente legítimas como la Enciclopedia Británica, lo cual, por cierto, durante 150 años fue impresa en papel de cáñamo. Todos los libros de textos escolares en Estados Unidos estaban impresos en papel de cáñamo hasta 1830. Los primeros mapas, Biblias e incluso la Constitución de Estados Unidos fueron impresas en papel de cáñamo. En algunos estados era obligatorio el cultivo de cáñamo. En los siglos XVI y XVII, debido a los enormes beneficios de esta planta, implicaba como materia prima. El cáñamo fue fundamental para la navegación durante siglos, ya que el 90% de las cuerdas que se utilizaban en esta práctica eran elaboradas con este material. Previo a la introducción del algodón en 1820, el 80% de la ropa y telas en general eran elaboradas a partir de esta planta. Los primeros registros de cultivo de cáñamo datan de hace por lo menos 5.000 años en la antigua China. La mayoría de las obras de Rembrandt, Van Gogh, Monet y muchos otros se pintaron sobre canvas hechos a base de cáñamo. En 1916, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos predijo que para 1940 todos los libros serían impresos en cáñamo, lo cual implicaría que no se tendrían que talar más árboles. Un dato que impresiona y está confirmado que en una hectárea cultivada de cáñamo produce 4 veces más papel que la misma área plantando árboles, y que el proceso de extracción requiere de entre 4 y 7 veces menos esfuerzo en maquinaria, lo cual se produce a su vez en menor contaminación. Algunas de las pinturas, barnices de mayor calidad eran elaboradas a partir de la semilla del cannabis hasta 1930. Henry Ford
fundador de la armadora de coches del mismo nombre, construyó su primer modelo de automóvil utilizando cáñamo como principal materia prima y estaba diseñado para operar con combustible también generado a partir de esta planta. Criminalización de la marihuana. En Estados Unidos tuvo sus primeros antecedentes en 1906. En el Distrito de Columbia, con la primer regularización en torno al cultivo de esta planta. Posteriormente siguieron Massachusetts en 1911, Nueva York 1914, Maine 1914, mientras que en 1913 California pasó la primera ley de prohibición de la marihuana. Texas 1919, Nevada 1923, Oregón 1923, Washington 1923, Arkansas 1923 y Nebraska 1927. En 1936, Estados Unidos prohibió ante el resto del mundo, a través de su Federal Bear Narcotic, un tratado de criminalización de cualquier actividad relacionada con la marihuana, la coca y el opio, incluidas su cultivo, producción, manufacturación y distribución, con excepción de contextos médicos y científicos. El artículo 2 de esta Convención invitaba a todos los firmantes a castigar severamente, en particular con penas que implican la privación de la libertad de todas aquellas personas que se involucraran en estas actividades. Sin embargo, muchos países presentes se negaron a suscribir ciertos apartados del tratado y Estados Unidos, principal motor de la convención, se negó a firmar, alegando la flaqueza del resto de las naciones, sobre todo en asuntos relacionados con la extradición y la confiscación de bienes ligados al tráfico de drogas. Al analizar la historia se puede percibir como un gesto bastante raro, incluso esquizofrénico, la transformación de posiciones de Estados Unidos frente a la marihuana. Súbitamente, Estados Unidos pasó de vivir un romance con el cannabis a promover energéticamente su prohibición, castigo y cuasi satanización. Sin duda existe un eslabón perdido que no aparece en la historia oficial y que tiene que ver con la presión de las corporaciones, esas abstractas, todopoderosas entidades que hoy controlan buena parte del planeta y que ya a principios del siglo XX comenzaban a consolidarse como una fuerza aún más influyente que el propio gobierno mismo.